Para conocer a Andrija Puharich, habría que leerle en su país, en Estados Unidos, donde hay abundante información del mismo. Gracias a Internet podemos acceder a mucha información que sobre el mismo ha sido referenciada por muchos autores. He aquí un breve resumen de su biografía. El doctor Andrija Puharich nació el 19 de febrero de 1918 en Chicago, de padres yugoslavos. Fue gran admirador de Nikola Tesla, quien nació cerca de la familia de Puharich. Estudió medicina en Northwestern University y también obtuvo un doctorado en física. Su especialidad fue la otorrinolaringología, estudio del oído, de la nariz y de la garganta. Consiguió más de 30 patentes, algunas de ellas aplicando avances en resonancia eléctrica y modalidades escalares y longitudinales de ondas electromagnéticas. Poseía una mente creativa, fértil e inquisitiva, y contribuyó grandemente a la comprensión de algunos aspectos fundamentales de la naturaleza de la conciencia humana. Fue el pionero en la creación de un nuevo camino de conocimiento para muchos de nosotros. Trabajó con numerosos investigadores, principalmente en sus experimentos con telepatía en cajas de Faraday y otras investigaciones parapsicológicas que involucraron al brasileño Arrigo y al israelí Uri Geller. Sus contribuciones fueron muchas y algunas extraordinarias. No es exageración afirmar que durante la década de los tumultuosos 60 y 70, las actividades de Puharich y sus conferencias a nivel mundial influyeron profundamente en un gran número de investigadores y en toda una generación. Puharich llevó a Estados Unidos de América al joven israelí Uri Geller para realizar pruebas científicas de sus habilidades psicocinéticas. Efectuó pruebas por televisión, como doblar artículos de metal a distancia. La juventud se sintió atraída y fascinada por Uri Geller en todas las partes del mundo. Sin embargo, el impacto total de la vida de este hombre solo puede ser comprendido en el contexto del reto que lanzó a esa élite secreta que controla el mundo a través de un gobierno en las sombras. Trataremos de resumirlo y cuál es su significado para nosotros. Queremos recordarles que toda esta actividad se desarrollaba en un tiempo en que la ciencia y los científicos eran particularmente snobs y dogmáticos. Con enormes fondos de defensa traspasados a la jerarquía científica, buscaban eliminar todo reto de superioridad y la noción de que la ciencia material era perfecta. Los seres humanos fueron tratados como simples máquinas biológicas o computadoras de carne. La predominante mística del materialismo penetró ampliamente en la comunidad científica. Cualquier cosa fuera de ciertos límites era castigada. En resumen, la ciencia misma se convirtió en un culto al materialismo y fue secretamente manipulada y controlada. Toda ciencia era patrocinada. Mediante el control de fondos, la élite secreta, a través de un gobierno en la sombra, controlaba a la ciencia. Las pruebas y demostraciones realizadas por Geller bajo condiciones de laboratorio planteaba una nueva y monstruosa amenaza a la noción de que el ser humano es un autómata y que el cerebro es una computadora de carne. La conmoción causada por el fenómeno Geller y su rápido efecto de despertar ampliamente el interés por los fenómenos paranormales fueron indescriptibles. Secretamente, tras bastidores, el gobierno en las sombras se puso en alerta. El control de la población depende de poder mantenerlos en el materialismo y de colocar a grupos en contra de otros grupos para mantener a todos aislados. La evocación de la espiritualidad y naturaleza moral del hombre es su gran enemigo,
ya que continuamente induce a la unificación de grupos de personas que consecuentemente adquieren poder político y económico mediante la armonía, en lugar de por disonancia. Ahora, desde el punto de vista de ellos, surgía un chamán que producía situaciones inaceptables para el status quo. Su trabajo era unificador, sobrepasando las fronteras artificiales establecidas. Andrija Puharich inició intensos trabajos sobre la obra de Nikola Tesla. La última cosa que los maestros del poder oculto deseaban eran académicos que investigaran seriamente los trabajos de Nikola Tesla. La razón era que ellos podrían descubrir que la actual teoría electromagnética contiene serios defectos y la podrían corregir. Se podría producir una mejor teoría electromagnética que unificara la física y lograr una energía limpia, no contaminante o agresiva para los seres humanos, y que además era más barata. Si esto ocurriera, sería un desastre para ciertos intereses económicos. Debido a ello, la élite secreta intentaron quitárselo de en medio. Incendiaron en la mitad de la noche su residencia en Ossining, Nueva York, bloqueando todas las salidas. Afortunadamente, los ocupantes fueron capaces de saltar por las ventanas del segundo piso y escapar con vida. Después, Puharich viajó a México, seguido por sus asesinos. Puharich era amigo personal del presidente de México y fue llevado a una fortaleza bajo fuertes medidas de seguridad para protegerlo. Los guardias personales del presidente tuvieron que confrontar a agentes que intentaron matar a Puharich. Lo intentaron quitárselo del medio en varias ocasiones sin poderlo conseguir. Durante este periodo, las amistades de Puharich también estuvieron bajo vigilancia. Después de algunos años en México, Puharich deseaba regresar a Estados Unidos y se puso en contacto con un miembro de la élite secreta y le propuso que se removieran las medidas aplicadas a su persona a cambio de suspender la publicación de su libro definitivo sobre Nikola Tesla. Le fue concedido un pasaje seguro de regreso y voló a Estados Unidos. Allí conoció cara a cara a las personas que intentaban asesinarle durante varios años. Se realizó una negociación y se llegó a un acuerdo, de manera que Puharich pudo quedarse. Andrija Puharich vivió tranquilo en su hogar, una granja en Log Creek, en Carolina del Norte, hasta el fin de sus días. Falleció el 3 de enero de 1995. Indudablemente Andrija Puharich no era perfecto, pero era un investigador y comunicador de gran vigor y seriedad. Su libro acerca de telepatía continúa siendo un clásico en este campo. También jugó un papel de vital importancia en sacudirle a toda una generación algunos de los aspectos inhumanos y materialistas que controlan nuestra vida diaria. En 1978, Puharich intentó alertar al público acerca de lo que él llamó la inminencia de la tecnología de guerra magnética global, la cual fue iniciada por transmisores soviéticos de muy baja frecuencia, ELF, y este intento fue silenciado por altas autoridades del gobierno de Estados Unidos. Un terremoto sacudió a Tangshan en China el 28 de julio de 1976 y mató a más de 650.000 personas. Justo antes del primer temblor, a las 3:42 de la mañana, el cielo se iluminó con una especie de luz diurna. Se detectaron efectos electromagnéticos hasta 345 kilómetros de distancia, incluyendo apagones de varias horas. El rango intelectual de Puharich no conoció fronteras. Estudió hongos mágicos, cirugía psíquica legítima en Brasil. Vivió con caunas y chamanes e investigó los fenómenos paranormales en profundidad.
En 1980, después de varios años de investigación, inspirado en parte por un cuidadoso análisis de la resonancia eléctrica de acuerdo a Nikola Tesla, desarrolló y perfeccionó un método sencillo para la disociación de moléculas de agua y producción consecuente de energía utilizable. En julio de 1983, el sistema fue acreditado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos con el número 4394230, bajo la denominación de método y aparato para la separación de moléculas de agua. Pujaris fue uno de los primeros en señalar el problema y los peligros del smog electrónico y la radiación electromagnética de muy baja frecuencia. Lo que muy pocos conocen es la íntima relación de Andrija Puharich con el tema extraterrestre. En una entrevista realizada a Andrija Puharich en un programa televisivo de Cristina María Saralegui de Ávila, periodista y presentadora de la televisión cubana, vinculada a la cadena Univisión, él llegó a afirmar que los platillos voladores ya están aquí y se han comunicado con él. Explicó la forma en que nos controlan y reveló las advertencias que estos seres de otras galaxias le están dando a la humanidad para evitar su destrucción. Su búsqueda lo llevó a Israel, donde conoció a Uri Geller, un joven judío de 22 años que poseía la increíble habilidad de doblar metales con la mente de una forma jamás vista hasta entonces. Durante 2 años estudió y experimentó con los asombrosos poderes telepáticos de Uri, hasta que quedó convencido de que sus poderes eran reales. Inesperadamente y para su sorpresa, averiguó que provenían de seres extraterrestres y a partir de tener semejante conocimiento, se dedicó a contar al mundo lo que estos habitantes de otras galaxias le habían comunicado. Andrija Puharich era médico norteamericano, graduado en la Escuela de Medicina de la prestigiosa Northwestern University, donde se especializó en fisiología. También fue conferenciante, investigador, científico e inventor de aparatos electrónicos para personas sordas. Fue precisamente en su capacidad de doctor en medicina que Puharich visitó al famoso curandero espiritista C. Arigó en el Brasil en 1963. Quería presenciar algunas de las brillantes operaciones que este campesino realizaba sin el uso de anestesia ni asepsia, valiéndose solo del primer cuchillo que tenía a mano. Una vez allí, su escepticismo de científico entrenado cedió al ser testigo de las curas milagrosas que Arrigo efectuaba, y para ponerse a sí mismo a prueba, Pujaris decidió someterse personalmente a una operación de tumor que tenía en el brazo derecho. Su operación resultó ser un éxito. Desde ese momento, Puharich se convirtió en un firme creyente de la parapsicología, pero la trágica muerte de Arrigó en un accidente automovilístico en 1971 fue lo que realmente le despertó la conciencia y le hizo abandonar su brillante carrera para dedicarse a buscar otro espíritu igual a C. Arrigó. El fenómeno de los platillos voladores empezó a popularizarse en el año 1947, cuando el piloto norteamericano Kenneth Arnold vio 9 de ellos mientras volaba sobre el Pacífico en una misión del ejército. Desde entonces se les dio el nombre de ovnis, objetos voladores no identificados. Mirando retrospectivamente en la historia, la arqueología, las religiones y civilizaciones de la antigüedad, sabemos que estos contactos con seres de otros mundos existen desde los mismos comienzos de la historia escrita y de la historia del hombre. No hay un solo gobierno importante en el mundo que no tenga archivos secretos de algún tipo sobre ovnis. Puedo asegurarles que a lo largo de mis investigaciones he tenido el privilegio de ver algunos de estos archivos.
hace cuestión de un año, el gobierno de España reveló 12 de sus mejores casos de observación de ovnis, casos documentados por evidencia de radar, por testimonio de pilotos de gobierno y testigos múltiples que juran haber tenido contacto directo con seres extraterrestres. ¿Cuál es su posición oficial como científico? Pues le diré que una de las mayores confrontaciones intelectuales que he tenido en mi vida fue la primera vez que me encontré cara a cara con una experiencia extraterrestre y tuve que tomar una difícil decisión. En mi capacidad de persona dedicada a la enseñanza, debería compartir mi experiencia con otros seres humanos o callármela para evitar ser ridiculizado y perder credibilidad en mis futuras investigaciones. Por supuesto, decidí hablar, o no estaría parado aquí ahora contándosela a usted. La primera vez que vi un platillo volador fue en 1960 en California. La costa allí es montañosa y las carreteras tienen muchas curvas. Fue al atardecer. Iba conduciendo acompañado de mi esposa e hijos cuando divisamos dos luces rojas en el cielo, que nos siguieron durante unas 40 millas que duró el viaje a Carmel, región donde vivíamos. A veces cruzábamos un promontorio y perdíamos de vista las luces, pero siempre volvían a reaparecer. En esa época yo trabajaba para el gobierno como experto en hongos alucinógenos y estaba al tanto de todos los experimentos que se estaban llevando a cabo en California, base de helicópteros, satélites y globos del tiempo, etc. Estas luces no pertenecían a ninguno de ellos, pero la verdad es que no les presté demasiada atención, ya que la experiencia era completamente ajena a mi vida en ese momento. Los años pasaron y nada que pudiera considerar significativo me sucedió, hasta diciembre de 1973, cuando volví a Israel por tercera vez a estudiar a Uri Geller. Mi propósito era tratar de verificar si Uri era capaz de lograr ciertos efectos de telepatía y psicoquinesis. En el transcurso de los experimentos, convencimos a Uri para que se dejara hipnotizar. Necesitábamos hacerle regresar a su infancia para averiguar si había tenido alguna experiencia fuera de lo usual que causara o explicara sus poderes y que él ya hubiera olvidado. Esto fue el 30 de noviembre de 1971. Todo comenzó con una sesión hipnótica rutinaria. Uri regresó a su infancia y todo parecía normal hasta que llegó a la edad de 3 años cuando algo extraño sucedió. El pequeño Uri se encontraba jugando en el jardín clausurado frente a su casa, ubicada en la sección árabe de Tel Aviv. Pero en aquel atardecer, el pequeño fue interrumpido en sus juegos por una potente luz ovalada que inundó el lugar y se apoderó de él. De esta luz provino una figura, también lumínica, sin faz, sin extremidades, que parecía llevar una larga capa. Esta misteriosa figura emitió un potente rayo que le dio en la frente del niño y lo hizo perder el conocimiento. Varias horas más tarde, Uri despertó y se fue muy confundido a casa, donde su madre lo esperaba con un tremendo regaño por haberse perdido durante tanto tiempo. Desde ese día en adelante, su vida cambió totalmente. Al poco tiempo notó que las manecillas de su reloj se adelantaban sin él tocarlas. El resto es historia. La experiencia que verdaderamente nos dejó pasmados a todos los que presenciábamos el experimento fue otra. En un momento clave de la sesión hipnótica, una voz que no era la de Uri apareció en la habitación para hacer declaraciones ajenas a lo que discutíamos, pero con terrible autoridad. Fue tal el susto que recibimos que nunca pudimos ponernos de acuerdo en lo que significaba aquella presencia extraña. La voz dijo que Israel estaba en un peligro terrible, y que si no se hacía algo al respecto, terminaría en una guerra nuclear.
Afortunadamente, varios de los científicos allí presentes eran miembros del Cuerpo de Inteligencia Militar de Israel, y aquel incidente no fue tomado a la ligera, ya que ellos estaban al tanto del conflicto al que se refería la misteriosa voz. Gracias al aviso, pudieron impedir un ataque planeado por Egipto el 27 de diciembre de ese mismo año. Lo más importante de este incidente fue lo que sucedió después de la sesión. Como Uri no se acordaba de lo que había dicho, le pusimos la grabadora para que se escuchara a sí mismo. Al llegar a la parte del mensaje de la voz extraña, Uri cayó en estado de pánico, negando que él había tenido nada que ver con aquello. Arrancó la cinta de la grabadora y ésta se desmaterializó en su mano. Una vez desaparecida la cinta, Uri salió corriendo y estuvo perdido durante media hora en un edificio lleno de agentes de seguridad haciendo guardia en todas las puertas de salida. Nadie pudo encontrarle. No estaba en el techo, ni en el sótano, ni en los pozos, ni en los elevadores. Se había esfumado como el casete. Al cabo de media hora, desesperado, me levanté a recorrer los pasillos nuevamente. Apreté el botón del elevador y la puerta se abrió encontrándome con Uri, que estaba parado, en trance y con los ojos en blanco. ¿Dónde has estado?, le pregunté suavemente. Fuera, balbuceó. Se había teletransportado a un sitio que no alcancé a comprender. Lo único que puedo asegurar es que, durante esa media hora, Uri Geller no se encontraba dentro del edificio. Este evento fue el primero de un sinfín de cosas peculiares que comenzaron a sucedernos a ambos. A los pocos días inventamos un experimento controlado para comprobar esta nueva habilidad de Uri de hacer desmaterializarse objetos. Tomamos un bolígrafo de la marca Parker y, para tener aún más control sobre el experimento, abrí el bolígrafo y numeré todas sus partes: el repuesto de metal, la funda de plástico y finalmente las dos secciones de la funda metálica exterior. Esto lo hice para que nadie pudiera cambiarme las piezas por otras. No le dije nada a Uri. Sellé el bolígrafo en una caja de madera y Uri colocó su mano encima de ella para ver si podía hacerlo desaparecer. Al cabo de 5 minutos me dijo: «Creo que ha desaparecido». Pero cuando abrí la caja, el bolígrafo seguía allí. Sin embargo, cuando lo levanté, no pesaba nada. Estaba vacío. Maravillado, hice anotación en mi diario y mandé a revelar la película que había tomado del experimento. Esa misma noche, Uri me convidó a comer algo en casa de su novia, una chica modelo israelí. Mientras nosotros conversábamos, ella sacó varios huevos del refrigerador y los colocó sobre el mostrador de la cocina mientras preparaba una cazuela con agua para hervirlos. Cuando ésta fue a coger los huevos, lanzó un grito y los dejó caer al suelo. Estaban hirviendo en vez de helados. Esto fue como una señal para Uri. Se puso inquieto e insistió en que nos metiéramos los tres en el automóvil y conducimos por las calles de Tel Aviv sin ninguna dirección. Cada vez que llegábamos a una intersección me preguntaba Uri qué calle tomar. Estaba como enloquecido. Yo le seguí la corriente a pesar de no conocer la ciudad. Al rato escuchamos un sonido extraño, como el que hace un grillo en la noche, pero mucho más intenso. Estábamos en un terreno descampado a unas 15 millas fuera del centro de la ciudad. De repente vimos una luz azul que pestañeaba al ritmo del grillo. «Es un platillo volador», afirmó Uri con la tranquilidad del que había visto muchos. Lo curioso es que hasta ese momento ni él ni yo habíamos visto ninguno. Detuvimos el auto y nos bajamos los tres, pero la chica comenzó a temblar y a llorar, tanto que Uri insistió en que lo esperáramos allí mientras él investigaba.
Eché mi cámara de película a andar mientras que Uri se perdía en la dirección de la luz. A los pocos minutos regresó como en trance, con las manos extendidas y las palmas en lo alto. Colocó el objeto que traía en mis manos. Era el relleno del bolígrafo Parker que había desaparecido el día anterior. Uri me contó cómo entró en la nave diciéndome: creo que subí por una escalera. No estoy seguro si había puerta o no había puerta. Solo sé que atravesé una especie de barrera. Vi una criatura extraña allí dentro, que no parecía un ser viviente. Era más bien un robot con aspecto de persona. Este robot fue quien me dio el repuesto del bolígrafo. No me di cuenta de lo que era hasta que tú me has despertado, me aseguró. Ese fue el primer encuentro con una inteligencia extraterrestre. Los días siguientes fueron de una actividad febril. Acompañé a Uri al desierto del Sinaí, que era entonces una zona de combate, a dar un show para las tropas. Allí vimos cosas increíbles. Todo comenzó cuando fotografió varias luces rojas inexplicables de noche con una cámara Polaroid, y al día siguiente me mostró una foto que había tomado de un enorme platillo volando justo encima de las instalaciones militares del ejército israelí, el llamado Pentágono. Era la primera vez que yo veía la forma de un platillo, ya que el otro solo lo había visto Uri. Aparentemente estábamos destinados a ver miles de ovnis. Era como si nos persiguieran. Los veíamos incesantemente día y noche. No se me olvidará jamás la vez que vimos uno de tamaño de 2 jets 747 amarrados por la cola como una especie de aluminio brillante. Serían las 6 de la mañana y a pesar de que el sol brillaba sobre él, la luz no se reflejaba. También noté otras cosas muy extrañas, como el platillo no proyectaba una sombra debajo, ni emitía el menor sonido. El platillo voló al lado de nuestro automóvil por más de una hora, pero ninguno de los oficiales del ejército que nos acompañaban podían verlo, aunque se lo apuntábamos con el dedo. Con esta experiencia fui cayendo en la cuenta de que uno ve solamente lo que ellos quieren que uno vea. En una ocasión vimos un enorme platillo, brillante, brillante. Para cerciorarnos de que no estábamos locos, recogíamos a algunos soldados israelíes, en estos tiempos estaban por todas las carreteras, y les preguntábamos si veían algo apuntando directamente hacia el ovni, pero nunca ellos veían nada. Hay que tener en consideración la forma en que desaparecen, como si se esfumaran. Es un asunto de simple geometría. El límite de la cuarta dimensión, o sea, la dimensión del tiempo, está definido por la teoría de la relatividad de Einstein, que, según los extraterrestres, también conversaba con ellos. Esa teoría explica que nada que tenga masa puede moverse más rápido que la luz, que la velocidad de la luz es el límite o digamos la frontera que define el universo en el que vivimos los seres humanos del planeta Tierra. El radar, los instrumentos ópticos, nada que conocemos percibe algo que se mueve con mayor velocidad que la luz. Esto lo he determinado a través de muchos años de estudio y de conversaciones con extraterrestres a través de las grabadoras, radios, televisiones, telegramas, teléfonos o cualquier aparato mecánico del que haga uso el hombre, ya que ellos no pueden comunicarse directamente con nosotros a causa de la diferencia de solidez de la materia, que está entre su universo y el nuestro. Por eso usan naves para transportarse de una dimensión a otra. La mayoría de mis discusiones con varias inteligencias extraterrestres han sido a través de la grabadora.
Desde que comencé a trabajar con Uri, me di cuenta que si colocaba una grabadora corriente sobre la mesa, no tenía que hacer nada. Eventualmente, unos dedos invisibles apretaban el botón apropiado y la voz quedaba grabada en la cinta, generalmente en inglés. Yo solía usar unos audífonos especiales para saber inmediatamente lo que estaba siendo grabado y así poder hacer preguntas. Era un proceso de comunicación de dos vías a través de un aparato mecánico, usando a Uri como una especie de batería psíquica. Cuando él estaba presente, podía hablar por más rato sobre las cosas de importancia y hacer preguntas. Información auxiliar me llega por otros canales como el teléfono o la radio, pero estas no eran conversaciones sino mensajes. Estos seres son tan sólidos y reales en su dimensión como nosotros en la nuestra. En la vastedad del universo hay millones de civilizaciones con seres que viven en otras dimensiones del tiempo y del espacio. Estos seres tienen las características físicas que toda literatura usa para describir a los espíritus y aparecidos, solo que no pertenecen a este mundo, sino a uno tan relativamente sólido como el nuestro. En mis investigaciones he tenido contacto con 24 civilizaciones avanzadas. Una de ellas, Hova, ha sido mayormente responsable por el desarrollo de los organismos vivientes en nuestro planeta y en muchos otros. Hova está ubicado a 53.069 edades luz de la Tierra, y cada edad luz equivale a 100.000 millones de años terrestres, según estiman los seres con quienes he hablado. Sería cruel enviar a un ser pensante de carne y hueso, destinado a perder su vida vagando por el espacio. ¿Cómo lo hacen? Pues son unos expertos en genética, una especie de ingenieros biológicos que viajan por el espacio buscando planetas con potencialidad de desarrollo. Entonces determinan qué cantidad de bacterias necesita el planeta elegido para producir oxígeno, fijar nitrógeno, etcétera, etcétera. Y así plantan millones de organismos vivientes necesarios para evolucionar algo semejante al hombre. Para mantenerse en contacto con las civilizaciones que han sembrado estos avanzados seres extraterrestres, envían naves espaciales manejadas por robots que se asemejan a los humanos en todo, excepto que no tienen espíritu, ciclo de vida y muerte, ni la habilidad de pensar y tomar decisiones. Son computadoras programadas por los seres extraterrestres para observar solamente. Estos son los platillos voladores que nosotros vemos. Si lo pensamos bien, no es raro. Cuando lleguemos a perfeccionar los viajes interplanetarios y enviemos patrullas investigadoras que duren miles y miles de años. Lo que resulta más interesante sobre estos robots es que en muchos casos uno puede comunicarse con ellos, pero hay que tener en mente que solo actúan como transmisores pasivos a través de los cuales podemos hablar con los seres superiores que los enviaron, sin que la información se filtre demasiado en el proceso. Son una especie de teléfono interplanetario, computadoras ultra sofisticadas. Estoy convencido que son estos robots los que van dentro de los platillos voladores que provienen de la quinta dimensión y que poseen la habilidad de controlar la mente. ¿Cómo operan? ¿Pretenden colonizar nuestro planeta? ¿Explotar nuestros recursos materiales o mentales? Una vez formulé esa pregunta y fríamente me contestaron que Jehová tiene 16.000 veces el área de nuestra insignificante Tierra. En lo que yo he podido determinar, ninguno de los seres con quienes me he comunicado tiene intenciones malévolas, pero admiten que su interés en nuestro planeta no solo es para nuestro bienestar, sino también para el de ellos. ¿Quiénes son los extraterrestres? Desde 1971 he trabajado con alrededor de 150 muchachos jóvenes que tienen los mismos poderes que Uri Geller. Además, algunos tienen la capacidad de curar como Arigó o de crear nuevos conceptos en los campos de la física, las matemáticas, la música, etcétera, etcétera.
Algunos tienen la habilidad de teletransportarse de un lugar a otro, otros de mover objetos, etcétera, etcétera. Lo que todos tienen en común es un recuerdo vago de haber pertenecido a una civilización extraterrestre y de haber venido a la Tierra con una misión especial. Todo esto solo sale bajo hipnosis. Explorando los recuerdos de estos jóvenes, llegué a encontrar 24 distintas civilizaciones a las que había pertenecido previamente, todas más allá de la cuarta dimensión. La que describe en mi libro Uri, Jehová, es solo una de estas 24, y cada una de estas civilizaciones tiene un interés peculiar y especial en nuestro pequeño planeta Tierra, visto desde fuera de la galaxia. Cristo era un muchacho como Uri, uno de estos jóvenes de que habló Spectra, una nave espacial del tamaño de una de nuestras ciudades, que lleva 800 años estacionada sobre la Tierra. Me comunicó que Jesús era el líder de Jehová. Por eso le llamaron Jehová en la Biblia cuando tomó la forma de Cristo. Está aceptado que es el mejor de todos los que han venido a guiarnos hacia la meta de la evolución del ser humano. ¿Los rumores sobre los secuestros de seres humanos por platillos voladores son ciertos? Según me han informado, los secuestrados van con el fin de ser educados. Les enseñan lo que tienen que hacer en la Tierra. Por ejemplo, supongamos que su labor en este mundo es crear un nuevo tipo de matemática que explique dónde viven los extraterrestres en la quinta dimensión. Entonces, durante el secuestro, sus mentes son programados con esta información. Después se van recordando poco a poco de esto cuando vuelven a la Tierra y lo comparten con el resto de nosotros. Entonces todo el mundo cree que son genios porque crean nuevas ideas que revolucionan el mundo. La pregunta más importante de todo es ¿por qué vienen? Y sobre todo, ¿por qué vienen periódicamente con tanto énfasis en los últimos 30 años? Desde hace muchos siglos, civilizaciones antiguas en la Tierra han estado al tanto de la existencia de estos seres superiores y de sus platillos voladores. Los hindúes describieron vehículos espaciales llamados vimanas hace 5000 años. Muchas de nuestras leyendas están fabricadas alrededor de estas naves y sus ocupantes, y precisamente fueron hindúes los que nos informaron que cada 6000 años los seres extraterrestres regresan a nuestro planeta y la Tierra atraviesa un proceso de cambio producido por cataclismos naturales como el diluvio universal hace 6000 años y la desaparición de la Atlántida hace 12000 años. Todas las culturas que conozco tienen leyendas de este tipo. Por ejemplo, los antiguos mayas creían que la Tierra ya había pasado por 4 semejantes destrucciones previas, y sus leyendas describen cada uno con un lujo de detalles. Según ellos, ahora estamos en nuestro 5º ciclo, y este terminará el 24 de diciembre de 2011 a las 6 de la tarde, cuando todos los planetas estén en línea recta. Los extraterrestres están de acuerdo con los mayas en que estamos llegando al cierre de otro ciclo de 6000 años, y por eso cada día vemos más platillos voladores. Muy pronto aterrizarán en masa, pero aún no han decidido si lo harán en forma visible o en forma invisible. En un momento de preguntas y respuestas, obtuve la siguiente información sobre Jehová. La primera vez que interferimos con los asuntos de la raza humana fue hace 20.000 años. Vinimos con una misión planificada desde nuestro propio sistema solar y aterrizamos en Israel, donde Abraham nos vio en el roble de Mamre. Este es el origen de la leyenda de la escalera hacia los dioses, ya que nos vieron descender de la nave en una escalera. No obstante, encontramos huellas de otros visitantes del espacio, de otras dimensiones distintas a la nuestra, que habían estado en la Tierra millones de años antes que nosotros. Ellos me dijeron que daban consejos al hombre cada 6000 años. La última vez que intervinieron en nuestra historia fue hace casi 6000 años, en la de los egipcios. Imhotep fue un hombre que se parecía mucho a Uri, y les trajo a los egipcios toda su civilización. Desde hace 6000 años también intentan ayudar en otros lugares.
Hicieron lo mismo en la India. Esa fue la época en que permitieron que los humanos nos vieran aterrizar, pero su reacción fue de adorarnos abyectamente y eso no podíamos tolerarlo. De acuerdo a todo esto, la raza humana está siendo expuesta a un proceso educacional muy lento, tanto que es casi a nivel subliminal. Aparentemente, estos seres han estado haciendo todo lo posible durante los últimos 30 años por dejarnos saber que hay algo más allá de nuestra realidad cotidiana, que un cambio está por venir. Según ellos, la evolución es un proceso por el que todo el mundo debe pasar, tarde o temprano. Todos no estamos en el mismo nivel. Estamos en diferentes etapas evolutivas. Tenemos distintos grados de inteligencia, de madurez, de educación. La Tierra parece ser una especie de escuela de entrenamiento, y no es la única. El universo está repleto de escuelas. Hay cientos de miles de millones de planetas que tienen vida. En otra ocasión me dijeron, el alma existe. Habita diferentes mundos en diferentes momentos de su existencia. Cuando el cuerpo físico muere, el alma regresa al mundo donde se originó. Allí continúa con la próxima faceta de su existencia o evolución. Puede ir a otros espacios o regresar una vez más a un cuerpo humano para otra oportunidad en el plano físico terrestre. Lo que los humanos llaman reencarnación puede ocurrir, aunque no necesariamente. Hay poderes más altos que dividen el camino de estas almas y deciden a dónde irán. La finalidad de toda existencia es moverse hacia su creador. No obstante, nadie puede conocer a Dios. Nosotros podemos alcanzar a Dios solo como una idea, no físicamente. Ocupamos nuestros cuerpos durante 1.000.000 de años cada vez. Nosotros también, como almas, nos movemos hacia Dios. Todo lo que existe se mueve hacia el principio de la creación. Cada alma pasa por 100.000 experiencias para llegar a Dios. No podemos explicar esto en tiempo, ya que el tiempo es un concepto tan enorme que los humanos no pueden comprenderlo. El tiempo no tiene final. Conocemos el futuro de la raza humana, pero es uno de esos secretos que no podemos revelar. Nuestra reserva tiene que ver con el libre albedrío de los humanos, pero es, más que nada, porque no queremos revelar nuestras intenciones en este momento. Algunas de nuestras unidades ya han aterrizado. Muchos de los aterrizajes que han sido reportados son de otros visitantes del espacio, algunos de los cuales ustedes pueden ver y nosotros también. Esto es a causa de las diferentes vibraciones de las partículas, diferentes velocidades y distintos espacios. Nosotros somos los únicos que estamos siempre aquí. Los demás visitan y se van. Andrija Puharich dejó un legado, el cual crece con cada día que pasa. Gracias a él, una parte de nuestra naturaleza espiritual ha sido rescatada del materialismo científico y nos ha sido restaurada.